Bienvenidos a este encuentro de Ciencias Económicas, grado 11, y a su canal, Profe Hernán. En esta ocasión nuestro encuentro tendrá por tema el neoliberalismo, la globalización y el proteccionismo económico. Comencemos definiendo qué es neoliberalismo. Para poder entender el neoliberalismo tendremos que entender las políticas económicas que al comienzo de este siglo empezaron a producirse en todo el mundo, basados en el pensamiento del filósofo inglés Adam Smith. Este pensamiento nos refiere al dejar hacer. ¿Qué es esto? Una especie de mano invisible que va a dirigir los modos de producción, de comercialización y, en cierta manera, el desarrollo del ámbito económico propio del capitalismo. El neoliberalismo va a abogar por libre comercio, por tratados comerciales, quitar aranceles, quitar restricciones, y en donde el Estado intervenga lo menos posible en el desarrollo económico o en el comercio. Lógicamente, el liberalismo va a producir un gran auge en la economía mundial, pero al mismo tiempo también va a ser causa de grandes diferencias o grandes distancias entre ricos y pobres. Una gran brecha se crea con este asunto del liberalismo. Los ricos cada día serán más ricos y los pobres cada día más pobres y con menor acceso a la posibilidad de disfrutar de las riquezas. Vamos viendo poco a poco cómo se desarrolla esa idea del neoliberalismo. La política neoliberal pretenderá, en primera instancia, que los estados no intervengan con normas en el libre desarrollo económico de sus naciones. Que el capital pueda conseguir mano de obra barata, económica, y haya cierta flexibilización laboral. Que no existan barreras arancelarias y se disminuya el costo de los impuestos y las naciones lleguen a la privatización de sus propios bienes y dejando un paso a la propiedad privada para que intervenga libremente en el desarrollo económico. Colombia, por ejemplo, a partir de la época de 1990 hacia acá, con la presidencia del señor Gaviria, empezó a adoptar políticas neoliberales. ¿Qué problemas tiene el neoliberalismo? Lo que hicimos anteriormente. Traerá un gran auge y una gran competencia, pero aumentará una gran brecha económica entre los que más tienen y los que menos tienen. Y lógicamente la clase obrera o la clase trabajadora será la que más se verá afectada con estas políticas neoliberales implementadas casi que en todo el mundo. El neoliberalismo será prácticamente la cuota inicial del segundo tema que nos interesa, la globalización. ¿Por qué? Porque si yo necesito comercializar, yo lo que menos necesito es que haya barreras arancelarias o fronteras y que todo esté conectado. Durante las últimas décadas, ustedes jóvenes han sido testigos de ese proceso de globalización, lo que llamamos la aldea global, del cual hoy en día es muy fácil intercambiar mercancías, cultura, personas, inclusive muchas naciones están suprimiendo sus fronteras y permitiendo el libre acceso tanto de mercancías como de personas, como de bienes y más de tecnología. Hoy en día es muy sencillo estar comunicado con una persona en la China, en Japón, de manera inmediata. Los medios de comunicación así lo permiten. La cultura. Yo puedo estar acá en Colombia, estudiando en una universidad en España, o en Inglaterra, o en Estados Unidos sin moverme de mi hogar. Eso es globalización. Pero aún más, podemos tener libre movimiento de personas, estudiantes que van a otras naciones a desarrollar sus actividades educativas o académicas,
mano de obra que se traslada fácilmente de un lado para otro, turismo que viaja por todo el mundo. Tiene una ventaja. El mundo se volvió mucho más pequeño de lo que era hace unas cuantas décadas. Pero fijémonos que en el caso, ahorita que estamos viendo lo del coronavirus, de esta pandemia, la globalización tiene dificultades como esas. Como todos estamos conectados, lo que afecta a uno en otro país, también me afecta a mí. La contaminación que producen los chinos, me afecta a mí, que estoy acá en Colombia. Que el desarrollo político en Estados Unidos me afecta también mi economía. O sea, estamos todos conectados. Y lógicamente un virus que nace en la China, en Wuhan, ya todos conocen la historia, fácilmente y rápidamente se va a expandir por todo el mundo. ¿Por qué? Por esos procesos de globalización. A Colombia el virus nos llegó prontamente por los viajeros que entraron a nuestro aeropuerto internacional El Dorado. Y de ahí se fue expandiendo ya a cada rincón de este país. Ese es un grave problema de la globalización. Otro problema de la globalización. Se afecta a la cultura. Hoy en día, como todos estamos conectados con todos, gran parte de las expresiones culturales autóctonas de nuestras naciones dejan de formar parte de nuestro acervo cultural porque empiezan a ser desplazadas por ideas o culturas venidas del extranjero. Pero junto con eso hay un problema mucho más grave: las mercancías, los productos, los bienes y servicios. Cuando hay posibilidad de comercializar con todo el mundo, es factible que aquel que produce más barato traiga sus mercancías a otras naciones y lógicamente se apodere del mercado. Ejemplo, muy sencillo. Colombia era un país agrícolamente autosuficiente. Producíamos nuestra propia comida, nuestro propio alimento. En estos procesos de globalización y de tratados de libre comercio, hemos empezado a adquirir productos agrícolas de otros países más baratos. Lógicamente nos beneficia a nosotros en nuestra economía, pero al mismo tiempo es una especie de suicidio colectivo. ¿Por qué? Yo compro más barato, pero el producto que se produce en el país, que contrata mano de obra colombiana o nacional, empieza a verse problemas porque no va a poder competir con aquellos productos y a la final terminan quebrándose y desapareciendo. Y al desaparecer, también desaparecen los trabajos y la capacidad adquisitiva de aquellos trabajadores. Colombia, por ejemplo, tiene cifras de desempleo casi de 2 dígitos y en esta época de pandemia estamos llegando casi al 20% de desempleo. Una cifra muy alta, muy alta. Y los pocos que tienen empleo, tienen un empleo mal remunerado, poco reconocido. Fuera de que llegan productos de otros países a competir con nosotros, voy a dar otro caso específico. El algodón. Las llanuras de Córdoba y en Sucre, Codazzi y todas esas zonas, Santiago la llamaba casi que la ciudad blanca. Grandes y extensos cultivos de algodón. Cuando empezamos a importar algodón norteamericano, Cotton USA, mucho más barato, estos agricultores no pudieron competir con el algodón norteamericano y de tal manera que en Colombia dejó de sembrarse esa gran extensión de cultivos de algodón que conocíamos. Y en las manufacturas, veamos, estamos invadidos de productos chinos. Por ejemplo, un productor de calzado colombiano difícilmente podrá competir con el calzado que llega de China mucho más barato. O los textiles colombianos. Van desplazando empresas y van desplazando mano de obra. ¿Qué tiene de beneficioso la globalización? No todo puede ser malo. La globalización va a hacer que especialicen en algunos productos a producir. Por ejemplo, nosotros tendremos que exportar en lo que seamos buenos para hacer y que lo hagamos mejor y más barato. Ejemplo, ahora estamos exportando grandes cantidades de aguacate, por ejemplo. Maderas, que en otras tierras no se dan tan fácilmente como acá. Algunos productos agrícolas, no todos. Pero de igual manera, por ejemplo, leche venida de Suiza, que es más barato, va a competir con la leche de los lácteos colombianos. Y hoy en día, hasta la papa. Bien. Estos procesos de globalización tienen otra característica y esta es mucho más importante poderla entender. Si yo tengo una empresa
llamémosla Adidas, llamémosla Hewlett Packard, llamémosla Motorola, hablando de celulares. Y tengo una empresa que produce o vehículos, Chevrolet, un ejemplo más claro, que produce vehículos en Norteamérica, pero sabe que puede ir a la China, conseguir mano de obra más barata, o ir a la India. Entonces van a producir pequeñas factorías en esos países para producir con mano de obra ciertos elementos. Entonces, en el mundo de la globalización, es posible que una empresa produzca un producto, un bien, en diferentes localidades y luego llegue y ensamble para poder competir de una manera más económica o barata. En Norteamérica, en Estados Unidos, es una gran polémica que hay hoy en día de muchas empresas norteamericanas que gran parte de sus procesos de producción o cadenas de producción las tienen distribuidas en muchos países para poder competir con productos más económicos y mano de obra más barata. Eso se llaman cadenas de producción. Ejemplo más claro, la China. Hoy en día la China se le conoce como la fábrica del mundo. Allí muchas empresas se trasladaron para producir más barato y hoy en día sus productos se venden en casi todo el mundo. Estados Unidos fue la nación durante muchos años, prácticamente desde la época del presidente Clinton y luego antes de él con el presidente Reagan, que empezó a liderar esos procesos de globalización en todo el mundo y de tecnología, tratado de libre comercio como el Tratado de NAFTA de Norteamérica, tratado de libre comercio con la Unión Europea. Fue un país que lideró esos procesos de globalización. Luego, la Comunidad Económica Europea se unificó, quitó las barreras arancelarias entre ellos. La comunidad Schengen, pueden viajar dentro de toda la Comunidad Económica Europea. Una misma y única moneda, el euro. Ya no tenemos tantas monedas en una sola moneda. O sea, se estaba, en cierta manera, unificando Europa bajo un solo concepto, comunidad económica. Eso es globalización. Vamos ahora al tercer punto, proteccionismo. Así como hay unos que abogan porque la aldea sea global y todos podamos compartir, hay un problema más de la globalización, la contaminación. Las empresas por producir más barato a veces terminan contaminando el medio ambiente y produciendo gran cantidad de gases de efecto invernadero que han producido este proceso de calentamiento global que todos conocemos. La otra parte, la otra cara de la moneda es el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Aquellas políticas que algunas naciones tienen para proteger, valga la redundancia, su producción nacional. Y aquí entramos en una paradoja. Estados Unidos, que fue la nación que lideró la globalización durante muchos años, ahora en la administración del presidente Donald Trump, ha dado un viraje totalmente contrario que ha sacudido al mundo y que lo ha hecho no entender lo que está pasando. Donald Trump ha cerrado fronteras, empieza a construir muros, a expulsar emigrantes, a entrar en una guerra comercial con la China, a decirle a sus empresarios que les va a reducir impuestos si producen en Estados Unidos y diciéndole a los norteamericanos, norteamericano, compre norteamericano, subiendo aranceles. Ha suprimido muchos tratados de libre comercio, renegociado otros, por ejemplo, los tratados con México y con Canadá, esos están renegociándose. Lo mismo hizo Inglaterra. Inglaterra con su Brexit, ¿qué es eso? El proceso por el cual Inglaterra se salió de la Comunidad Económica Europea, que estamos en este momento en la actualidad en eso, y la Gran Bretaña ya no forma parte de la Comunidad Económica Europea, se retiró de ella y empiezan a proteger su producción nacional. ¿Qué tiene de bueno esto? Que lógicamente sus empresas en cada país van a empezar a producir más riqueza, más empleo, pero también al mismo tiempo tiene una consecuencia. Si mis socios comerciales que me compraban ahora ya no van a poder vender a mí, lógicamente ellos también van a poner barreras arancelarias y entramos en las famosas llamadas guerras económicas. En este momento el mundo está viendo una guerra económica entre Estados Unidos y China. El proceso con Huawei, por ejemplo, que ustedes han escuchado, es un claro ejemplo de esa guerra económica entre Estados Unidos y Norteamérica. Donald Trump está diciendo a la Chevrolet y a otras empresas que producen vehículos,
que los produzcan en territorio y en suelo norteamericano. Y aquella que no lo produzca ahí, les va a elevar los aranceles y colocarles mayores impuestos. ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Para dónde vamos? Difícil saberlo en este momento. Máxime después de estas épocas de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué va a suceder? El mundo se va a volver otra vez proteccionista. Alemania está tratando también de proteger su mano de obra. Y en la eventualidad de que después de la pandemia va a haber una gran cantidad de desempleo, naciones que van a entrar en recesión económica, ¿qué actitud van a tomar esos países que estaban globalizándose? ¿Se van a proteger o se van a abrir más a los mercados? Eso no lo sabemos todavía, ni siquiera Colombia. ¿Qué camino va a seguir? Nuestro presidente más amigo de la apertura económica y la apertura globalizadora y neoliberal, no creo que vaya a colocar barreras arancelarias. Debiese protegerse la producción nacional, pero aún así no sabemos a dónde va el mundo después de esta época de la pandemia. Dentro de pocos meses realmente sabremos qué va a acontecer. Muchachos, la guía que ustedes tienen debe desarrollarse, al igual que la de religión y filosofía, de manera autónoma. Les reitero, evitemos el plagio, aunque es factible tomar apuntes de internet siempre y cuando lo referencie y diga cuál es su fuente. No pueden haber dos trabajos exactamente iguales. Para todos y cada uno de ustedes, multitud de bendiciones. Espero que este video les haya sido adecuado. Dios les bendiga. Cuídense, por favor.